Porque ustedes estaban que es que mirando, veían el tema de la clase y miraban por ahí videos de 3 minutos en internet. Y eso sí que no. Y Virgen de la Agarradero del mundo. Bien, entonces chicos, vamos a empezar. El periodo pasado, ¿se acuerdan con qué terminamos? La separación de Panamá. Separación de Panamá. Historia de Panamá y historia en Colombia. Que tú las dices. Exactamente. Entonces, el periodo pasado terminamos con la separación de Panamá. ¿Sí? Y esto nosotros lo marcamos en 1903. ¿Sí? Después de la separación de Panamá, ustedes saben, digamos como que el país completo pues va a sufrir como una cachetada en la cara, porque pues acabamos de sufrir una guerra que nos dejó súper mal económicamente, socialmente, administrativamente, y aparte todo uno de nuestros territorios se desprende. Entonces, eso socialmente va a ser un golpe bastante fuerte para Colombia, ¿vale? El presidente que va a tener eh, el trabajo de recuperar Colombia va a ser un man que se va a llamar Rafael Reyes. ¿Listo? Rafael Reyes va a tener, bueno, recordemos algo, nosotros lo habíamos visto cuando hicimos el mapa conceptual enorme que hicimos, no mapa conceptual, no mapa mental, enorme que hicimos entre todos, habíamos dicho que desde la constitución pasada, que era el periodo de la reforma y todo esto, sí, el periodo de los presidentes era de 6 años, ¿sí? Rafael Reyes va a ser presidente entonces desde 1904 hasta 1909. Este periodo de Reyes va a ser muy importante en Colombia porque este periodo va a ser uno de los primeros en donde se va a empezar a ver el crecimiento nacional, ya ahora sí, de una manera un poco más escalonada, mucho mejor, ¿sí? ¿Sí me hago entender? O no raro. Es decir, con Rafael Reyes vamos a poder ver que por fin vamos a empezar a salir de este problema de nuestra guerra, ¿sí? ¿Por qué? Porque Rafael Reyes va a tener una serie de eh, normativas que van a buscar esta mejora de nuestro sistema. La primera de ellas va a ser la creación de nuevos departamentos. Participar, quiero. ¿Quién? ¿Quién quiere participar? Creo que están hablando con el micrófono abierto, ¿verdad? Pero Eso veo. pues... Lo primero que va a hacer este man es la creación de nuevos departamentos, ¿sí? Estos departamentos van a ser Nariño, Huila y Caldas. Caldas, ¿sí? Estos tres departamentos van a significar dos cosas. Primero, por un lado, una nueva distribución política. Lo que va a hacer que pues Colombia tenga unas nuevas formas de recomprender las metodologías o las estructuras de
los territorios, de cómo se invierte en cada uno, de cuál es la importancia geográfica de cada uno. Y la segunda va a ser que esta nueva distribución política va a llevar a que se fortalezca el poder central. ¿Alguien iba a decir algo? No. No. No, señor, el profesor, se ha equivocado. Profe, una pregunta, Señora, pero no se supone que Panamá se separó y bueno, el resto de los departamentos estaban como rayados con los presidentes y Colombia era porque el poder era central, o sea, porque solo importaba Bogotá. yes, yes. Entonces, Es que por eso inicié diciendo que recuerden que estos eran 6 años y por alguna razón él duró solamente 5 años. Porque los esto de sacaron. acá, esto de acá, esta creación de estos nuevos departamentos no le va a gustar para nada al Congreso. Entonces el Congreso se va a oponer a esta creación eh, de nuevos departamentos porque va a decir, ok, entonces, ¿qué está pasando? Estamos creando nuevos departamentos para que el poder se diluya o queremos que sean centrales o qué va a pasar. Y entonces el Congreso va a decir, no, señorito Reyes, su merced no está entendiendo las dificultades políticas, sociales y económicas que estamos viviendo en este momento y por lo tanto van a empezar a ser movidas desde la parte legislativa y desde la parte judicial para, esta parte, esta última no era necesaria, para buscar sacar a Reyes, ¿sí? Ahora, hay algo muy Profe, importante, señor, perdóname, te interrumpo, pero ¿qué dice arriba de judicial? legislativa. Ah, ok, profe, perdóname la interrupción, gracias, pero Con esta construcción, entonces en 1999, o sea, todo esto, las oposiciones que se le van a hacer a Reyes, en 1999 lo van a sacar, ¿sí? Entonces, 1909, Reyes sale del poder y comienzan a llegar otros caraduras que se van a encargar de gestionar el gobierno. ¿Listo? Sin embargo, antes de ¿El meternos, Congreso a qué se opone? ¿cómo? O sea, El Congreso se va a oponer a esta creación de nuevos departamentos y a esta distribución política. ¿Por qué? Bueno, esto va a ser una cosa un poco complicada para explicarla lentamente, porque es que cuando se fortalece el poder central, este poder central se va a ver fortalecido por estas tres, Nariño, Huila y Caldas, ¿sí? Recordemos que estamos en un momento en el que los conservadores son los que tienen el poder, eso no se nos puede olvidar. Y los conservadores les gusta el poder central. Ellos son centralistas a morir. Sin embargo, cuando se comienza a fortalecer de esta manera el poder no comienza a quedar centrado en el gobierno, sino en una sola persona, en este caso en Reyes. Y los viejos departamentos de los cuales se desprendieron estos tres nuevos, van a decir en sus miembros del Congreso, van a decir, esperen un momentico, a mí me están quitando poder. Entonces, a los conservadores lo que les va a interesar siempre es tener sus tierras, tener su poder y que ese poder se vea representado en una cúpula central. Pero cuando les quitan una porción de esas tierras y ese poder se ve representado en una sola persona, ellos se van a asustar y van a decir, no señorito, usted ya no lo apoyamos. Entonces, este Congreso, todo esto va a estar, por eso está de azul, porque es puramente conservador.
Los conservadores van a decir, le quitamos el apoyo a Reyes y Reyes no me representa, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se va a oponer el Congreso. Directamente no a las medidas de Reyes, sino al gobierno de él. O sea, todos los congresistas eran centralistas. Eran conservadores. Sí, acuérdense que por eso se dio la guerra de los 1000 días, porque no dejaban a los liberales entrar al poder. O sea, que al final ganó igual los conservadores. Se quedaron los conservadores en el poder, Qué chimba. ¿cierto? Después de tremenda guerra no pasó nada. Por eso se Sí, dice que en teoría son los conservadores los que ganan. muy triste. Ok, esto no fue lo único que hizo que todo el mundo como que perdiera la cabeza. Otra de las movidas que hizo Reyes fue el disminuir la inversión estatal en, digámoslo así, minería y petróleos, ¿sí? Y va a comenzar a hacer que esta inversión no sea nacional, o sea, estatal, sino internacional. Y obviamente en el comienzo esto no le va a gustar para nada a los conservadores tampoco, porque quiere decir que los productos de la minería y de los petróleos empezaban a generar regalías, era para los industriales externos. Y eso no va a gustar para nada. ¿Sí? A cambio de disminuir esta inversión estatal, lo que en petróleos, lo que sí quería Reyes era aumentarla, la inversión en el agro, ¿sí? Entonces él dijo, lo que nos va a sacar a nosotros de este problema va a ser el agro. El agro y no solamente para la construcción, o más bien para la producción de comidas, Profe, sino, pero o sea, ¿quiénes son los que empiezan a disminuir la inversión estatal? esto estamos hablando de Reyes, de Reyes. O sea, estas las flechitas son las medidas que propuso Reyes, Ah, ok. las flechitas de azul, ¿sí? Ah, ok. De este azul, porque las del otro azul son de los conservadores. O sea, lo de disminuir la inversión fue propuesto por Reyes Sí, y el aumento de inversión en agro fue por los conservadores. no, también por Reyes porque es el mismo. Ah, ok. Listo. ¿Ok? Sí. Listo. Este aumentar la inversión del agro buscaba dos cosas. Primero, la producción alimentaria, obviamente, es decir, cultivos para alimento, pero más fuertemente lo que buscó fue la producción de materias primas. Hay producción de materia prima. Es decir, que, por ejemplo, cosas como el algodón, que tal vez es una de las materias primas del agro más importantes que tuvo Colombia en su momento, que no fuera para consumo, para alimentación, perdón, el algodón va a coger y va a tener un vuelo bastante fuerte en ese momento de la historia, ¿sí? Y con esto, pues también lo que se buscaba era, digamos, como a la par de todo esto, era aumentar las fronteras agrícolas, agrícolas. Es decir, los terrenos que no se estuvieran usando, los terrenos que fueran terrenos baldíos, que fueron donde se dieron las guerras y todo esto, las batallas. Estos terrenos que no se estuvieran usando
convertirlos en terrenos de agronomía. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Yay, yay. Entonces, otro elemento, y voy a poner varios porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué nos importa qué hizo Reyes? Realmente no nos importa qué hizo Reyes, pero lo que significó esto es bastante importante. Como un tercer elemento, Reyes va a apoyar la, digamos, pongámoslo, ay, chanfle, ya. Los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Es decir, él va a ser una persona muy preocupada, no por las grandes cúpulas del poder, como se dieron cuenta los conservadores, sino va a ser muy preocupado por las personas, por la tierra, porque se trabajara bien, porque las personas que la trabajaran tuvieran recursos, sí, estuvieran bien. Y una de las ideas para disminuir la inversión estatal en la minería y el petróleo era esa, era permitir que llegaran nuevas empresas con mejores, con más modernas, mejores formas de extracción y que le dieran mejores derechos a los trabajadores. ¿Sí? Obviamente todo esto le va a jugar en contra en algún momento, porque, como habíamos dicho, en el 1909, los conservadores, y por eso lo tengo de este azul, los conservadores lo van a sacar de poder. ¿Sí? Y van a decir, ese gato no sirvió, ese tipo no nos sirve a nosotros como, no nos representa, no representa nuestros ideales políticos. Esto porque el apoyo a estos y todo esto. Entonces a los conservadores nunca les importó realmente las personas. ¿Sí? ¿Claro? Profe, una pregunta, ¿qué dice ahí después de derechos de los... Trabajadores. Ah, ok, listo, ¿qué crees, profe? En 1990 es cuando quieren sacar del poder a los conservadores, ¿verdad? 1902. Y no, solamente a Reyes. 909, ¿sí? Eso, 1909. Y no, solamente a Reyes. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no te escuché. Que solamente quieren sacar del poder a Reyes. No a los conservadores en general. ¿Listo? ¿Seguimos? Sí. Paramos. Sí, No, no vamos a parar. Bien. Con la salida de Reyes del poder, va a iniciar una cosa que se va a llamar la hegemonía conservadora. ¿Sí? Sin embargo, antes de meternos en eso, quiero que miremos un poquito más las diferentes situaciones de cambio que se dieron en este momento histórico, porque, pues, por más que querramos que fuera todo malo, no mentira, no quisiéramos que todo fuera malo, por más que querramos, siempre hubieron cosas buenas que se hicieron en este momento de la historia y más que todo en vista de lo que dejó la guerra, ¿sí? Entonces vamos a ver, ya ajenos de los políticos y de todo esto, vamos a ver los principales cambios de Colombia en inicios del siglo XX, ¿sí? O sea, más o menos entre 1900 y 1920, más o menos. ¿Listo? Bien.
Uno de los primeros elementos que hubo un cambio y que fue bastante positivo para este momento fue el aumento de la educación. Algo que tuvieron todos o bueno, la mayoría de los presidentes que hizo parte de estos primeros años fue una gran importancia por la educación del pueblo, principalmente la educación primaria. ¿Sí? Esto por dos razones. Porque, por un lado, nos habíamos dado cuenta que uno de los sucesos que habían permitido la primera guerra, la guerra de los 1000 días, fue el desconocimiento de la historia. ¿Sí? El desconocimiento de las personas que vivían en este momento de reconocerse como miembros de una misma historia, de haber vivido una misma serie de sucesos en nuestro país. Obviamente nosotros no estuvimos ahí, pero el reconocer esa historia como mutua, pues hacía que nosotros tuviéramos cierta identidad y digamos como que todos intentáramos tirar para el mismo lado, ¿sí? Pero más allá de eso, va a haber un elemento muy importante y va a ser lo que sucede con la identidad nacional. ¿Sí? En estos momentos, esta cosa de la identidad nacional nos va a pesar a nosotros los colombianos, porque nos vamos a dar cuenta de que Panamá se separó. O sea, si se nos separa una parte de nuestro país, quiere decir que esa parte de nuestro país no se siente parte de nuestro país, aunque suene raro, ¿sí? Si Panamá se separa con tanta facilidad, es porque Panamá no se sentía colombiana. Y que Panamá no se sienta colombiana, pues obviamente eso va a significarnos a nosotros un problema grandísimo, porque quiere decir que cualquier territorio que no se sienta colombiano puede levantar, o sea, puede decir, yo me voy y me voy. Y eso es algo que le va a asustar a la política, al gobierno colombiano de una manera fuerte. Y por lo tanto la educación se va a volver un elemento primordial para mantener la identidad nacional. ¿Sí? Que si se dan cuenta no es algo diferente a lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? O sea, nosotros vemos la historia de Colombia y hacemos que esto lo sintamos y todo esto porque nos interesa generar una cierta identidad nacional, una identidad de lo que pasó en este territorio que nosotros reconocemos como nuestro. Eso no está mal, eso es, todos los países lo hacen. Es más, culpa de esto, digo, el que tiene la culpa de esto fue Napoleón. Si no fuera por Napoleón, ustedes no estarían viendo el colegio. O bueno, entrando al colegio, porque ya ni siquiera van. ¿Listo? Sí. Sí. Esto, bueno, aunque lo más importante va a ser la primaria, también se van a hacer un fuerte trabajo sobre la educación secundaria. Esta educación secundaria va a tener la importancia por dos elementos también, o bueno, por uno principal, que va a ser la educación para la industria. ¿Sí? El objetivo de este segundo momento de la educación primaria es el conocimiento de la historia y la apropiación de la identidad. La educación secundaria va a ser un conocimiento para la industria. Se le van a enseñar a los niños a leer, a escribir, a contar, pero lo necesario para hacer funcionar una máquina. ¿Sí? En este momento no nos va a importar tanto que sean grandes matemáticos, grandes estudiosos, sino que puedan hacer funcionar una máquina.
que se hagan parte productiva del sistema industrial. ¿Listo? Entonces, en este momento, y no lo llamemos como que acá en este punto, sino es algo que se viene presentando desde más o menos 1850 y tal vez un poquito antes, la secundaria se va a inventar un mundo de cosas, o va a establecer un mundo de cosas, como por ejemplo los tiempos. ¿Sí? ¿Cómo así que los tiempos? Sí, tiempos para hacer cada cosa. Tiempos para entrar. Tiempos para ir al baño. Tiempos para descansar. Tiempos para comer. Y tiempos para actuar. ¿Actuar en qué sentido? En lo que yo esté haciendo, o sea, estudiar o hacer educación física o lo que sea. Pero entonces la secundaria se va a convertir en un momento en el que se comienzan a construir todos estos tiempos. ¿Estos tiempos con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando el joven o jovena salga a la industria, esa persona tenga interiorizados estos tiempos, estas formas de ser. Hay un momento de entrada, hay un momento de baño, hay un momento de descanso, hay un momento de comida y hay momentos para hacer el trabajo. ¿Listo? Si no están poniendo cuidado, están como muy callados. Sí, profe. Señor, brother. Ok. Tan. Esto como primero. Y si quieren dejamos ahí para después, en el siguiente bloque, siguiente pedacito, continúe. ¿Sí? Porque ya quedan 5 minutos. ¿Vale, chicos? Ok. Entonces paremos por ahí y nos hablamos ahorita en 1 hora. Listo, No, profe. listo, profe. ¿Vale? Gracias. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, No, profe. Chao, profe. Gracias, Chao, profe, que estés profecito. bien. Chao. Chao, profe, gracias.